tardes, soy el doctor Roberto Vides Tapia, docente de semiología, médico internista. Vamos a empezar la teórica de hoy, que se va a basar en dos cosas: en el enfoque diagnóstico de dolor precordial y síncope. Hagamos recuerdo que el dolor precordial está dentro de lo que nosotros y ustedes ya han llevado y están llevando en este rote, lo que es el dolor torácico. Entonces, para que sea un poco más ameno, ustedes nos van a ayudar a que vayamos avanzando con la teórica. Les voy a presentar un caso clínico que lo tienen que leer para que, con este caso clínico que simula un paciente que se ha atendido en emergencias de ustedes también puedan poner en práctica todo lo que su libro nos habla sobre el dolor precordial y síncope. A su vez también les voy a mostrar cómo el enfoque diagnóstico se tiene que hacer, basándonos en una metodología que los que están pasando conmigo y los que han pasado se llama la matriz de justificación diagnóstica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Pueden tomar apuntes de los aspectos relevantes de lo que ustedes puedan ir viendo, ¿ya? Recuerden que de cualquiera de estos va a ir saliendo las preguntas para su parcial, que generalmente puede ser un caso más pequeño con varias preguntas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un paciente que se llama León Vaca Guzmán. Fíjense, es un colega, es médico anestesista de 66 años, viudo hace 15 meses y de religión adventista, ¿ya? Generalmente estos datos, ¿en dónde lo encontramos en la historia clínica? En filiación, ¿verdad? Vamos a ver cómo estos datos son importantes para llegar a una aproximación diagnóstica. Porque muchos se olvidan de que tenemos que utilizar la historia clínica para realizar nuestro diagnóstico. No solamente es basarse en el examen físico. Cuando llegan al internado, muchos de sus compañeros dicen: es que tiene dolor de garganta, faringocolitis. No toman en cuenta los datos que el mismo libro de Argente les enseña a tomar y que ahora lo vamos a poner más en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que luego empieza, no está como en una historia clínica porque es un resumen, pero empieza con la historia de la enfermedad actual, donde están inmersos los síntomas del paciente. Recuerden que no solamente su libro base, sino muchos artículos y otros libros indican que para el diagnóstico, en un 50 hasta un 51% se da gracias a la anamnesis, y el otro 50 o 49% se va a dar con el examen físico. Entonces, denle la importancia a toda la parte de anamnesis, no solamente al examen físico. Continuamos. Cuadro clínico caracterizado porque presentó hace 24 horas dolor torácico en región precordial. Esta es una forma más adecuada de anotar el síntoma que estamos viendo en esta oportunidad. También puede valer dolor en región precordial, pero esta sería la forma más completa, ¿ya? Que duró aproximadamente 45 minutos, posterior a que estuvo cortando leña con una sierra de mano en su casa de campo. Es de intensidad leve, aparentemente urente, se irradia hacia brazo derecho. Si bien se atenuó con la ingesta de aspirina, se incrementa al mover el brazo contra resistencia, al levantar peso. Acompaña al cuadro la presencia de revueltos.
los cuales se hacen con mayor frecuencia posterior a la ingesta de alimentos en número de 3 veces en un minuto, sin sensación dolor fermentado, para lo cual ingirió aparentemente omeprazol. No recuerda dosis, sin mejoría de la molestia. Además, refiere que hace 20 minutos presentó aparente pérdida súbita de conciencia de duración de 3 minutos con recuperación total de la misma. Niega pródromos y que fue a realizar el esfuerzo de cargar la sierra de mano a su camioneta. Actualmente indica que el dolor torácico precordial apareció hace 20 minutos posterior a una caminata para acudir al consultorio, de iguales características mencionadas arriba, ¿no? El revuelo persiste, pero no presentó pérdida de conciencia nuevamente. Entonces, quiero hacer una aclaración tanto de fondo y de forma. ¿Ya? ¿A qué me voy con esto de fondo y de forma? Primero, quiero que vean el ejemplo de cómo está descrito la historia de la enfermedad actual, respetando las 3 partes importantes de una historia de la enfermedad actual: el inicio, la evolución y el actualmente, que tiene que estar expresado en todas sus historias clínicas, si no, pierde validez el documento que están haciendo ustedes. Como ya les he dicho a varios que ustedes han pasado conmigo, la historia clínica se la conoce como nuestro abogado gratis. Es lo único que nos va a defender si hay un problema médico o si hay un problema legal o ambos. Fíjense que cumplimos, los que han estado en la teórica, la fórmula de tiempo, síntoma y sus características. De los 3 síntomas que estamos hablando, en este caso clínico se cumple lo mismo, ¿de acuerdo? En este aspecto, acompaña. Cuando nosotros ponemos la palabra acompaña, quiere decir que ha aparecido hace 24 horas de la misma manera. ¿De acuerdo? Pregunta: ¿qué son revueltos? Eructos. El nombre médico de los eructos es revuelto. Nosotros tenemos que anotar en la historia clínica en terminología médica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir analizando el caso. Estoy dejando bastante tiempo para que vayan tomando apuntes de lo que les va llamando la atención. Fíjense, entre los antecedentes de importancia de este paciente refiere a haber cursado en la niñez con varicela. Ahorita vamos a ver por qué tiene relevancia este aspecto. Tiene antecedentes de hipertensión arterial hace 10 años, medicado con 20 miligramos de enalapril. Es fumador de 20 cigarrillos diarios hace 15 años. No se olviden calcular el IPA, índice paquete año. Es una fórmula bien sencilla. Luego, hábito enólico de 50 gramos día cada fin de semana desde hace 20 años. Igual, tiene que estar expresado en gramos el hábito enólico. ¿Por qué? Porque la OMS nos indica que consumo peligroso de alcohol es en varones mayor a 40 gramos día y en mujeres 20 gramos. Entonces hay una fórmula para convertir los datos que el paciente nos indica en gramos, que lo tienen que buscar, está en los libros, los que no están pasando conmigo. Refiere tener aparentemente todas las vacunas de niño, pero indica no tener vacuna para el herpes zóster. ¿Ya? Vamos a ver esto porque también es relevante. Tiene una vida sedentaria y dentro de sus hábitos alimenticios, fíjense cómo yo anoto de una forma más adecuada
que me ayude como médico para encontrar factor de riesgo si este paciente pueda tener determinada patología. A mí no me sirve y a ustedes no les va a servir que ustedes anoten en hábitos alimenticios dieta predominio de carbohidratos, nada, eso no sirve. Fíjense, refiere consumir al día 100 gramos de verduras y frutas 3 veces a la semana y comida chatarra de 2 a 3 veces al día. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las condicionantes de por qué tiene esto relevancia. ¿Ya? Al examen físico general, fíjense cómo está su tensión arterial, está a 80-40 de milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, una respiratoria de 20 ciclos por minuto, una saturación periférica de oxígeno de 88% sin aporte, temperatura oral con termómetro de mercurio de 36.7 grados centígrados, peso de 95 kilogramos y una talla de 1,79 metros. Nuevamente, aspectos de relevancia, siempre pongan las unidades de medida. Y en temperatura, actualmente esta es la forma adecuada de anotar, porque ya se están haciendo estudios donde la temperatura varía de acuerdo al lugar y con el tipo de termómetro que ustedes miden la temperatura. Entonces tiene que estar anotado de esa forma. ¿De acuerdo? Ahí están estos dos datos para que ustedes vayan sacando. ¿Qué sacamos con peso y talla? Eso, vayan sacando. ¿De acuerdo? Ya. 32 punto. ¿Cuánto? ¿Qué? No se, ¿qué acabo de decir? Es que no se olviden las unidades de medida. ¿Qué? Kilogramo. Kilogramo, metro cuadrado. Esa es la unidad de medida del índice de masa corporal. ¿Y con 32.9 qué es? ¿Está normal? ¿Obesidad y grado? Bueno, que actualmente ya no se está clasificando en grados, ¿no? Solo se clasifica en obesidad clínica y obesidad no clínica. Pero eso lo van a ir viendo más adelante. Vamos, les voy a mostrar aspectos relevantes en su examen físico segmentario, no les voy a mostrar todo. Fíjense, ustedes ya han pasado cabeza y cuello. ¿Qué notan de raro en ese ojito? Esta línea blanca, ¿verdad? Arco senil, o también llamado gerontoxon. Que ahorita vamos a ver qué relevancia tiene que nosotros busquemos esto en los pacientes. Bueno, aquí por la proyección no se nota bien, pero hay un surco oblicuo en el lóbulo de la oreja. ¿Qué signo es ese? Fuerte, Eric. Signo de Frank. Signo de Frank. ¿Qué significa el signo de Frank? Que hay una patología cardíaca. Más fuerte, Gaño. Que hay una patología cardíaca. Ya nos expresa este surco. Por si acaso es un surco, no es un pliegue. Un surco en el lóbulo de la oreja que nos orienta. Han hecho estudios de que si una persona tiene ese surco está relacionado con patologías cardíacas. Signo de Frank. ¿De acuerdo? Lo pueden buscar para que no digan que les estoy mintiendo. Y dentro del corazón vamos a encontrar lo siguiente. En área mitad, la presencia de un soplo telesistólico de intensidad 2 a 3 sobre 6, de irradiación hacia arriba, o sea, de leve irradiación hacia arriba, de tono grave y regurgitante. Recuerden que esta es la forma adecuada de describir un soplo. ¿Ya? Y el resto del examen físico no se encuentra alteraciones. Entonces, entrando ya en lo que venimos, el enfoque diagnóstico.
Una de las formas, y que yo siempre les enseño a los que rotan conmigo, es a través del método exhaustivo de diagnóstico clínico. Y para eso hacemos uso de esta herramienta, la matriz de justificación diagnóstica. Vamos a ver un poco cómo se la realiza con todos ustedes. ¿Ya? Entonces, partimos de dos cosas para nosotros elaborar nuestra matriz de justificación diagnóstica. Y nuestro modelo de historia clínica del Hospital del Norte tiene en su motivo de internación o de consulta esta división: síntoma cardinal y síntomas secundarios. ¿Por qué? Porque el síntoma cardinal solo puede ser uno. Es lo que nos va a guiar, así como los puntos cardinales, para llegar a encontrar la probable causa, el probable diagnóstico clínico de nuestro paciente. Por eso se llama síntoma cardinal. ¿De acuerdo? Y automáticamente los otros se van a volver síntomas secundarios. En este caso, los revuelos y la pérdida de conciencia. Aquí vamos a hacer una aclaración. Con las características que hemos podido leer de la pérdida de conciencia. A ver, aquí ha llegado tarde Mariela. La pérdida de conciencia decía que era súbita, que dura 3 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más decía? Que no tenía prodromos y que tenía recuperación total de la conciencia. ¿Qué se llama eso, Mariela? ¿Quién me dice la diferencia con lipotimia? El síncope también puede ser fugaz. El tiempo también. Doctor, la lipotimia tiene que ver que la pérdida de conciencia va a ser progresiva. Ya. Generalmente la lipotimia va a tener prodromos. Y dentro de los prodromos está que es progresiva. Para que me entiendan más clarito, síncope es que yo estoy caminando y de repente me caigo y no sé qué ha pasado, ni idea, despierto en un hospital, en una camilla, sentado, no sé. Eso sería un síncope, pérdida súbita de la conciencia. En cambio, una lipotimia es, doctor, si me acuerdo que estaba medio mareado, he empezado a ver medio borroso, que son los prodromos, y he sentido como debilidad, y sí he sentido como me he caído. El paciente se recuerda cómo se ha caído, para que entiendan más facilito. Entonces esto lo vamos a convertir en síncope. Muy bien. Lo primero que nosotros tenemos en nuestra historia clínica es el nombre y apellido de un paciente, ¿verdad? Y muchos lo pasamos por alto. Esta teórica es para nuevamente reforzar y reafirmar que el nombre y apellido de un paciente es muy importante para ya ir pensando ciertas patologías. Vamos a ver si en este paciente su nombre y apellido nos ayuda para la matriz justificativa de un diagnóstico o no. León Vaca Guzmán, ¿de dónde les suena que pueda venir este paciente por los apellidos? Santa Cruz, por el oriente, ¿no? Beni, Santa Cruz, Pando, muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros nos orientemos de esta forma? Fíjense que se encuentra en la literatura. Dice que en Bolivia cada día se registran alrededor de 15 infartos cardíacos diarios. ¿Sabían esa estadística? 15 infartos al día en Bolivia. Y nos vamos saltando a esto donde dice que el SNIS, que es un sistema nacional de información en salud, advirtió que en Santa Cruz es el departamento que tiene más enfermedades
cardiovascular. ¿Por qué creen que sea? La alimentación. ¿Han ido a Santa Cruz? ¿Qué es lo que hay harto? Pollo. Carne, ahí están los moles donde hay harta comida chatarra. Y justamente este paciente decía que estaba comiendo comida chatarra 3 veces al día. Pero eso no solamente pasa en Santa Cruz. Lo que les decía aquí, los que van al Hospital del Norte en Teleférico Azul hasta la Exchanca y de ahí van hacia el hospital, desde las 6, 7 de la mañana hay una señora que vende fricasé. Antes era 7 pesos, ahora por la crisis 12 pesos ya. Y yo siempre veo, porque también pasa esa hora cuando subo sin auto, siempre veo gente comiendo, o sea, desayunando eso a las 7. Lastimosamente el fricasé está considerado como una comida chatarra por la cantidad de grasa que tiene, ¿no? Luego, a media mañana, ¿qué comen? Sopita de fideo, tucumanita, ¿no ven? Otra comida chatarra. En el almuerzo, unos pollitos fritos, con mixto todavía, ¿no ven? Arroz, papa, fideo. Fíjense que ahí ya están las 3 comidas chatarras de su día. Entonces no es lejano pensar. Y fíjense que qué característica hemos dicho que tenía este paciente, que es un colega médico. Es médico anestesista. Entonces fíjense lo importante de cómo preguntar hábitos alimenticios. Entonces, con esta información, ¿ustedes piensan que el nombre puede ayudarnos a sospechar en un probable diagnóstico? ¿Sí o no? Recordemos que nuestro síntoma cardinal ha sido dolor precordial. Ante todo dolor torácico, y más si es precordial, lo primero que tenemos que sospechar es una cardiopatía isquémica. Sí o sí. No pueden pensar en otra cosa. Lo primero que tienen que pensar. No se les puede pasar eso. Y más con las características que hemos visto de este paciente. Entonces, en primera instancia, para nuestra justificación diagnóstica, el nombre sí nos ayuda a empezar a sospechar una patología cardíaca. Estoy diciendo que patología cardíaca, no estoy diciendo que todavía isquémica, cardíaca. Nos vamos a ir acercando poco a poco con los demás datos. El sexo masculino. ¿Qué dice su libro de Argentes? Esto sin ir siquiera a artículos todavía. ¿Qué dice su libro sobre el sexo masculino en patologías cardíacas? ¿A qué estamos más predispuestos los varones? Aparte de infarto, ¿qué más? Hipertensión arterial, obesidad, a embolias. El sexo de nuestro paciente es entonces otro dato para que podamos ir viendo. En edad, hay una tablita en su libro que dice que de 41 a 75 años hay una alta incidencia de enfermedades coronarias. ¿Cuántos años tenía nuestro paciente? Eso, muy bien, algunos sí están atentos. Ocupación, médico anestesista. ¿Ustedes han visto qué hace un médico anestesista en una cirugía? Se sienta varias horas en el quirófano, ¿verdad? Eso ya lo hace sedentario. Recuerden que ahora sedentarismo está definido como aquella inactividad física mayor o igual a 90 minutos. Eso ya es sedentarismo leve. O sea, si están 1 hora y media sentados sin moverse, sin caminar,
ya están volviéndose sedentarios leves. Pues cada hora y media tienen que pararse, dar una vuelta a su manzano, ir a comprar fruta, no ir a comprar pollo frito, no. Y en su mismo libro dice que estas ocupaciones, hay ciertas ocupaciones de mayor riesgo cardíaco. Dentro de esas están los administradores de empresas grandes. También entran ahí los administradores de bancos. Indica que ciertas especialidades médicas están más predispuestas a estos. Ginecobstetras, porque fíjense que el estrés de trabajar con la mamá y el niño es con alto riesgo de cualquier problema legal. Y si es madre y niño, derechos humanos, hay leyes, o sea, tienen mucho más estrés. Los médicos de terapia intensiva, los anestesiólogos, si bien están sentados todo el tiempo, pero ¿cuántas veces no han visto de que por poner mal la anestesia o por no haberse fijado la anestesia, el paciente sale en coma? Entonces, la ocupación es muy importante que nosotros tomemos en cuenta como un factor para desarrollar patologías cardíacas, y en este caso, patologías cardíacas isquémicas. Estado civil, paciente viudo. Su mismo libro dice que el estado civil por la pérdida de un cónyuge puede manifestar recién una patología cardíaca isquémica silente que haya estado teniendo el paciente previo al estar viudo. Entonces, fíjense que el estar viudo también es un factor. Religión, hemos visto que era. ¿Será que es un factor de riesgo el ser adventista? Fíjense cómo yo, si tengo la duda como ustedes están teniendo ahorita, ¿qué yo tengo que hacer? Voy al internet y busco. Mejor si lo buscan en inglés y fíjense lo que uno encuentra. Comparación de los factores de riesgo cardiovascular entre católicos y adventistas del séptimo día en el sur de Polonia. O sea, se hacen estudios de todo. Solo nosotros tenemos que buscar, no vamos a descubrir la pólvora. Solo tenemos que saber investigar bien. ¿Y qué dice? Aquí está un pequeño resumen, se los voy a leer la conclusión. Aquí, para valorar los factores de riesgo, han usado la escala SCORE, que es una escala de cuántos factores de riesgo tiene una persona para desarrollar cualquier patología cardiovascular. Ahí está la edad, antecedentes de hipertensión, si fuma, si hay diabetes, obesidad, todo se mide, y si sale alto, obviamente tienes mayor riesgo de tener un infarto o de una embolia. Dice, el riesgo de un evento cardiovascular fue significativamente más alto en católicos que en adventistas. Entonces, fíjense que los católicos, ¿quién son católicos? La mayoría, ¿no ven? ¿Saben por qué son católicos, pero no? Justamente por eso tienen mayor factor de riesgo. En este estudio se ha demostrado que los católicos tienen mayor cantidad de homocisteína en la sangre, lo que produce que pueda tener mayor riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense que la religión, en este caso del paciente, vamos a hacer una recapitulación. El sexo, hemos dicho que sí o que no. La edad, la ocupación, estado civil, y con el artículo que hemos concluido, que en este caso es lo único que les habla al paciente. Pero fíjense, ya tengo 4 más su nombre, 5 cosas, sin llegar a examen físico, que ya me está justificando por qué este paciente tiene, y tenemos que pensar en lo primero, en una patología cardíaca isquémica. Pero les estoy dando
el por qué. No estoy diciendo, en todo paciente con dolor piensa en isquémico, no. Les estoy mostrando por qué con la historia clínica. Ya hemos dicho que estos datos lo tenemos en filiación. Y ya tenemos 5 cosas que nos está justificando nuestro probable diagnóstico clínico. Muy bien, ahora aquí es donde ustedes van a ir interviniendo. Este es un solo del dolor precordial, lo que hemos ido mencionando. Entonces, en base a esto, según el libro, van a ir saliendo uno por uno a anotar qué característica les parece relevante o cuáles son las características que tendríamos que ir buscando en este caso. Bien. A ver. Gary, ya que has llegado el último, ven. Para que no se vayan durmiendo, los que se están durmiendo van a salir. Aquí está vocalizando él, aquí está vocalizando al principio. Ellos también le están señalando a su compañera que estaba durmiendo. Para que no se duerman. Ya, con estos pizarras vamos a hacer más sencillo. Subraya una característica importante del dolor torácico y precordial de este paciente. Solo una característica que tú puedas reconocer en todo este texto. Subrayarlo nomás. Y tus compañeros vamos a ver si están atentos para ver si estamos yendo en el mismo tren. Solo una. La compañera. Otra. Solo una. Subrayas y dices qué tipo de característica es. Recuerden que en su librito hay un cuadrito que dice 10 características que debo preguntar en un paciente con dolor precordial. A ver. Sí, están diciendo. Ya. ¿Eso qué sería? Es irradiación. Ya. Irradiación o propagación. Bien. Vamos a ver. Sí, el Julio que le está queriendo ayudar. A ver. ¿Por qué no? Salí pues porque ayer has llegado tarde, si no te voy a poner cero. Vamos. Esto sería claro. Vamos, Julio. Duración. A ver, quiero que vayanse dando cuenta que este ejercicio tienen que hacer no solamente con este tipo de pacientes, con todos sus pacientes. Así tienen que ir analizando en base a la semiología, porque en esa materia estamos, ¿no ven? Falta más chévere. Características, ya tenemos atenuante, tenemos propagación, tenemos duración, tenemos localización. Ya. Factor agravante. ¿Qué más? ¿Qué más quieres salir? Esta es la forma que tienen que ir analizando en primera instancia sus casos. Cuando ya lo hagan así va a ser fácil. Intensidad. ¿Qué sería? Agravante. Disponibilización y grabación.
agravante, ¿no? Tremendo. ¿Qué más? A ver, tu compañero. Allá no hay. Ya no hay. Ya no hay, porque... ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Pero está hablando de los recuerdos, no del dolor. ¿Vale o no vale? ¿Qué más hay? Que también está en su libro. Acompañante de otro. Recuerdos acompañantes. Concomitante. Concomitante. ¿Qué más falta? ¿Cuánto? Ha sido un inicio insidioso, ¿no? Entonces veamos. Primero, el lugar, la localización. ¿Qué dice el libro? Tanto para localización como para propagación. Dice en letras azulitas, está en su libro, bien clarito. ¿Lo ven? Dice que sospechar de característica isquémica si está entre la línea interdentaria y el ombligo. Todo lo que duela entre estos segmentos tenemos que sospechar que sea de origen isquémico. Entonces, fíjense aquí, por lo que estaba irradiado hacia el brazo derecho, en primera instancia el paciente ha pensado que no era isquémico. Pero el libro nos dice que sí, esta irradiación es probable. No será frecuente, pero es probable. Y además, algo bien importante, ¿no? Que se atenuó con la ingesta de aspirina. Entonces, fíjense cómo el dolor precordial, 45 minutos. Muy importante el tiempo de duración en este caso. ¿Qué dice sobre las anginas el libro? ¿Cuánto es la duración aproximada? 3 a 5. Hasta 30 minutos. Mayor a 30 minutos ya tenemos que sospechar en algo mucho más grave. Recuerden que todo, cuando nosotros y ustedes ya van a empezar a hablar o en Fisiopartan deben escuchar, síndrome coronario agudo incluye la angina, incluye el infarto. O sea, está dentro del síndrome coronario los dos. Entonces, con las características semiológicas, nosotros tenemos que llegar a pensar cuáles de los dos pueda ser en primera instancia. Recuerden que en el libro también habla, si bien este es un factor concomitante, hay factores equivalentes. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, la diferencia entre concomitante y equivalente. Concomitante quiere decir que aparece al mismo tiempo acompañado del dolor torácico, dolor precordial. Eso quiere decir concomitante. En cambio, equivalente quiere decir que se reemplaza el dolor torácico, o sea, no hay dolor torácico y se reemplaza ¿por qué? ¿Cuál es uno de los equivalentes? La disnea. Es decir, puede no haber dolor torácico, pero sí les dice, doctor, ayer estaba en mi casa, he comido harto y he sentido que me ha faltado un poquito el aire. Ojo, disnea es sensación de falta de aire, no dificultad respiratoria.
¿En quiénes principalmente se va a presentar esto? Bueno, ahorita vamos a ver. Otro factor equivalente. ¿Fatiga? Ya, fatiga. 5. Otro. Validez. Palidez. Muy bien. Síncope. Paciente puede no tener dolor torácico, pero sí tiene síncope. Igual sospechar en algo cardíaco. Y también diaforesis. Todos estos son equivalentes, no se olviden. El equivalente sustituye al dolor torácico. El concomitante acompaña al dolor torácico. Esto es muy importante cuando ustedes sean médicos de emergencias, que lo tomen en cuenta, porque dice, doctor, me siento que esta mañana estoy medio pálido, me percibo así, me he visto al espejo y siento que estoy más blanco que ayer. Ah, no se preocupe. No, sospechen. ¿En quiénes principalmente? Mujeres de cualquier edad, por si acaso. No es porque, jovencita, HI debe ser, no. Hemos tenido 2 casos, he tenido yo en Santa Cruz cuando he ido a hacer una rotación, una de 18 y otra de 22, con infartos agudos de miocardio. Así que en cualquier edad, estos equivalentes hay que sospechar muy tomar en cuenta. En pacientes ancianos, tanto varones como mujeres. Y en pacientes con diabetes. Igual, no importa la edad y no importa el sexo. Obviamente, si una mujer viene con dolor torácico, también tenemos que sospechar. Solamente les estoy diciendo que si alguno de estos equivalentes en estas personas aparece, pongan pilas. Cuidado, se les pasa un infarto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de aquí ya va a salir 2 preguntas para el parcial. ¿Cuáles son las características de un dolor torácico precordial que debo preguntar? Y los factores equivalentes en quienes debo tomar más en cuenta. Ya 2 preguntas para el parcial. Y obviamente, no solamente para el parcial, no espero que siempre estén estudiando para su vida profesional, no solo para aprobar. Con todas estas características de dolor precordial, que es nuestro síntoma cardinal, lo vamos a englobar en síndrome coronario agudo. ¿Cuál de las probables patologías será? ¿Angina o infarto? Vamos a ir viendo más adelante. Pero está bien que vayan pensando en esas posibilidades. Muy bien, síntomas secundarios. Fíjense, vamos a borrar esto. Aquí también ustedes van a ir participando. Hemos dicho que un síntoma secundario era el revuelto, pero que ya hemos visto que analizando bien se convierte en factor concomitante. El que nos falta analizar es la pérdida súbita de conciencia, que como hemos dicho ya es un síncope porque tiene una duración de 3 minutos. Elías, ¿qué hemos dicho en lo que tenemos que sospechar cuando la duración es más de 5 minutos? Convulsiones. Si dura más de 5 minutos la pérdida de conciencia, sospechen en que sea una convulsión tónica, porque ustedes están acostumbrados a ver las convulsiones clónicas.
Las tónicas es cuando el paciente solo hace así. Más de 5 minutos, sospechemos en convulsiones. Ojo, estoy diciendo sospechar. No estoy diciendo sí o sí es convulsiones, no. Entonces, fíjense cómo por eso es importante preguntar el tiempo. Si ha recuperado total la conciencia, bueno, antes. Cuidado, lleguen a internado y me digan, doctor, paciente ha venido por pérdida del conocimiento. Eso solo lo tienen ustedes, ¿no ven? Si les pregunta algo, están olvidados. Conciencia, pérdida de la conciencia. El paciente sí podrá decir, doctor, he perdido el conocimiento. Ah, estudia medicina, no. El paciente podrá decir, pues si no ha estudiado medicina, ellos le llaman conocimiento eso. Pero ustedes saben que es conciencia, pérdida de la conciencia. Recuperación total de la misma. Esa es una parte importante a preguntar y que está dentro de la definición de síncope en su libro. Porque si no recupera totalmente la conciencia, es decir, tiene que volver al estado normal de vigilia. Si no vuelve a ese estado, hay que sospechar que no ha sido síncope. Puede que haya sido una embolia cerebral, un ataque isquémico transitorio, un derrame cerebral. Entonces, fíjense que es bien importante, y eso siempre es el primer objetivo de mis grupos, ¿no ven? ¿Cuál es? No, esas son las preguntas. Objetivo, ¿cuál era nuestro primer objetivo? Definir bien los términos médicos. Si no sabemos definir bien, vamos a anotar de forma inadecuada, vamos a hacer un mal diagnóstico y van a hacer un mal tratamiento. Entonces es importante que nosotros preguntemos, señor, señora, después de que ha perdido la conciencia, al despertarse, ¿se ha despertado nuevamente normal, moviendo todo, estando despierta? Sí. Si les dice, no, me he despertado, pero ya no movía mitad de mi cuerpo, ¿será síncope? ¿Qué va a ser? Una probable embolia. Y en su mismo libro dice eso, que si dan estos datos, ya no sería un síncope. O si es un paciente que tiene la glucemia de 40 miligramos, como algunos deben tener ahorita, ¿lo ve? Están durmiendo por eso. No va a ser síncope, va a ser hipoglucemia. Fíjense que lo importante que hemos dicho, niega prodromos, porque si hay prodromos tenemos que sospechar en que haya sido lipotimia. Y fíjense que fue al realizar esfuerzo de cargar la sierra de mano a su camioneta. Muy bien. Ahora aquí van a seguir participando. ¿Cómo se clasifica el síncope? Según el texto, todo es de su texto. No voy a sacar nada que no sea de su texto. A ver, José, vos que estás ahí viendo tu compu, creo. No, clasificación del síncope. ¿Cómo hemos clasificado el síncope según el libro? Eso. En fisiopatológicos y riesgo para la vida. Dentro de riesgos para la vida tenemos 3 importantes. ¿Cuáles son? Cardíaco y sangrado severo, ¿no? Pero esto hemos dicho, así está en su libro. Pero también puede pasar síncope en pacientes que tengan diarreas y vómitos frecuentes. Entonces nosotros lo vamos a cambiar en la teórica por hipovolemia. Pero esta pregunta en su parcial va a valer como está en el libro: cardíacos, tromboembolia pulmonar y sangrado severo. Dentro del algoritmo que está para que ustedes sospechen en que es un síncope para riesgo de la vida, tenemos que saber si tiene
si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Y en su libro hay una tablita donde expresa varias cosas. Por ejemplo, dice, edad mayor o igual a 65 años. ¿Nuestro paciente cuánto tiene? 65. Segundo, decía, la presencia de un nuevo dolor torácico. ¿Paciente ha tenido? Sí. Tercero, dice que en el examen físico la presión arterial sistólica está menor o igual a 90 milímetros de mercurio. ¿Cuánto está de nuestro paciente? 80. ¿Entra? Y también dice frecuencia cardíaca menor o igual a 50 latidos por minuto. ¿Cuánto estaba de nuestro paciente? 40. Entonces ya estamos, ahorita vamos a poner adecuadamente el diagnóstico, pero ya estamos encontrando en base al libro de semiología los probables diagnósticos de este paciente. ¿Ya? Muy bien. Volvemos a lo que habíamos preguntado y que muchos, sean sinceros, preguntan si el paciente ha tenido varicela o no. Les vale, ¿no? Sí. Puede que mientan, pero nosotros tenemos que tratar de asegurarnos si el paciente ha tenido o no varicela. Y ahora van a saber una razón más, aparte de la razón que todos deberíamos conocer. Recuerden que el virus de la varicela, si a alguien les da, no desaparece del cuerpo. ¿Dónde se va el virus a vivir de forma? ¿Dónde? ¿Cuáles ganglios del cuello? Ganglios de la ganglios de la cadena nerviosa, no ganglios linfáticos. Entonces ahí se va a ocultar el virus. Y posteriormente cualquier situación de estrés, estudiante de medicina, come mal, diabetes, hace que se active nuevamente y se manifieste como Herpes. Entonces, ¿por qué no preguntan en sus pacientes? Tenemos que ser empáticos, porque no vamos a esperar que le dé herpes. Recuerden que ya hay vacunas para el herpes, para evitar que le dé herpes a un paciente que ya tenía varicela, y también ya hay vacuna para la varicela para los niños, para evitar que les dé varicela. Y ahorita van a entender también otra razón del por qué. Ustedes saben que la hipertensión arterial es un factor de riesgo bien conocido para muchas patologías cerebrocardiovasculares. La hipertensión arterial nos puede dar infartos, nos puede hacer dar embolias, nos puede hacer dar trombosis de arterias. Entonces ya es un factor bien conocido. Entonces obviamente este factor, fíjense con nuestros antecedentes. Con este antecedente vamos a sospechar en infarto, que es lo que hemos dicho, ¿no? En angina e infarto vamos a sospechar en infarto con esto o en angina. Infarto, porque ya es hace tiempo, ¿no? Obviamente el IPA, 15 paquetes años. Quiero que entiendan qué significa esto. Cuando nosotros encontramos IPA 15 paquetes año, indica todo esto se condensa en un año. Quiere decir que este paciente estaba consumiendo 15 paquetes al día en un año. Eso es lo que significa ese número, así se lo interpreta. ¿Esto será un factor de riesgo para infarto? Sí. ¿Para qué más? Cáncer de pulmón. Cáncer. ¿En qué riesgo está este paciente? Porque el IPA de 0 a 10 es un riesgo leve para cáncer de pulmón.
De 11 a 20, riesgo moderado. Y mayor a 21, riesgo alto. ¿En cuál estará nuestro paciente? ¿Qué le voy a decir al paciente? ¿Que vas a morir? No. Fíjense que esta es otra utilidad y que ya en la anterior teórica ya les estaba diciendo. Esta es una utilidad de la historia clínica que muy pocos le dan, que es el de prevenir. Si yo estoy viendo un paciente así, le tengo que decir, pues señor, con este número usted está expuesto primero a infarto de miocardio, a embolias, a cáncer de pulmón, está en un riesgo moderado. ¿Qué más? EPOC. Fíjense cómo este dato ya nos está llevando a pensar en varias cosas. Y eso es lo que yo le tengo que explicar al paciente para hacer prevención. Si yo no le digo nada, es como si hiciera lo siguiente, es como si allá viéramos un viejito sentado que se está cayendo al piso y mira, se está cayendo, se ha caído y ahora sí le voy a ayudar. Eso estamos haciendo. Si yo encuentro esto en un paciente, yo tengo que ya actuar, no voy a esperar a que le dé infarto, a que le dé EPOC, a que le dé cáncer de pulmones cuando ya está en el suelo. ¿Y qué dicen los estudios? Que si un paciente deja de fumar 5 años seguidos, va disminuyendo su porcentaje de estas patologías hasta en un 35%. No estoy diciendo que va a desaparecer totalmente el riesgo, pero fíjense, de tener casi un 80-90% de todas estas patologías, reducir un 35%, estamos previniendo que el paciente sufra estas patologías. Lo mismo de esto. Aunque hay controversias, pero la mayoría de los estudios concluye, pero esto no les van a decir a los pacientes porque ellos no saben medir, que el consumo de 20 gramos de alcohol puede ser protector para el corazón, pero solo 20 gramos. Yo por eso no les digo a mis pacientes esa información, porque ellos no miden. Ha dicho el doctor que tome 20 gramos, ¿cuánto será? Yo no sé, una copa grande debe ser. No. 20 gramos. Entonces, pero ya con estos valores por arriba de 40, sí ya se ha demostrado que hay una linearidad. ¿Qué es eso? A mayor riesgo, a mayor consumo de alcohol, mayor riesgo de ¿qué? Antes del daño hepático. El daño gástrico, ocular, nervioso, la cirrosis está aquí, cardíaco. Entonces, fíjense, y es más, está saliendo un estudio donde dice que hay muchas personas que les van a decir, no doctor, yo solo tomo una vez al año, pero esa vez sí me tomo así como 4 días, hasta perder la conciencia, ¿no ves? O como dice, ¿no ves la canción de Manuel Monroy Chacerreto? Un día, 3 días hemos tomado, ¿no ves? Está saliendo estudios que dicen que consumir en gran cantidad una sola vez al año también puede traer riesgos al corazón. Entonces, por eso la OMS, ¿qué dice? La OMS dice que no hay un valor de alcohol saludable. Por eso ellos recomiendan no consumir bebidas alcohólicas. Porque recuerden que esto también no solamente les va a llevar a todo esto, también les puede llevar a diabetes. Porque el trago tiene sal, es dulce, y además muchos le mezclan con Coca-Cola, pues, a ver. Entonces sí o sí diabetes, obesidad también, pancreatitis. ¿Ve? Fíjense cómo ya están empezando a pensar con un solo dato qué cosas nos puede dar. Pero en este caso, en este paciente, ¿nos ayudará para sospechar en algo cardíaco? Claro que sí.
Entonces esto sí, esto ahorita no sabemos, ¿no? Ahorita vamos a ver. Porque fíjense que el paciente dice que no tener vacunas para herpes zóster ni para influenza y no tiene refuerzo del COVID. Hay muchas personas que están así. Ustedes han hecho vacunar para la influenza este año, es cada año. Hay una, dos, los demás que son. Se ha acabado el entusiasmo por vivir. Ahorita vamos a ver por qué importantes son las vacunas. La vida sedentaria, ya hemos dicho, sí es un factor de riesgo. Y no solamente para el corazón, en este caso del paciente por el dolor torácico, para diabetes, obesidad, hígado graso, todo eso. Los hábitos alimenticios, esto igual ustedes ahorita están con una incógnita, ¿no ven? Vamos a ir viendo estos aspectos. Bueno, en relación al tabaquismo, fíjense, el índice paquete año en este estudio, este es un estudio que se llama Retratos, dice que fue de 29.6 con un desvío estándar de 20.5. ¿Eso qué quiere decir? Que había personas que solo tenían un IPA de 9 y también se ha demostrado que es un riesgo cardiovascular. Eso nos está indicando este estudio, o sea que estamos corroborando que el fumar es daño para el corazón. Lo que ustedes van a buscar como tarea, y eso también para mi grupo, es si el vapeador está asociado a patología cardíaca. Ya, pero van a buscar con evidencia, así como usted no tanto. Sí. Dependiendo del sabor. Entonces, estamos corroborando que en este paciente, aparte del sexo, la edad, la ocupación, los antecedentes, estamos corroborando nuestra justificación diagnóstica. Vacunas, fíjense, esto es del 2024, del año pasado. ¿Qué dice? Fíjense, por si acaso, el herpes zóster se lo llama en inglés shingles. ¿Ya? Entonces, dice, fíjense, infarto agudo del miocardio. Durante la primera semana de herpes zóster ha habido una incidencia de 1.68 y que después recién ha disminuido a las 4 semanas de presentar el herpes. O sea, ¿qué nos está diciendo este estudio? Para que me entiendan, que un paciente que no se ha hecho vacunar contra el herpes zóster tiene en la primera semana un 1.68 más de riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio. Ustedes dirán, ay, tan poquito, sí, pero para un virus, para que nos produzca infarto, es alto. Porque es más, no sabían que el virus nos podría producir un infarto, ¿no ven? Ahora ya saben. Entonces, de aquí viene la importancia de las vacunas. Fíjense. ¿Qué dice? Vacuna para el COVID, para el flu es la influenza, ¿ya? Y el shingles hemos dicho que es el herpes zóster. Fíjense, no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana del Corazón. Dice que la infección por el COVID puede aumentar el riesgo de miocarditis, una inflamación del corazón y por lo tanto llevarnos a patologías cardíacas. Y nuestro paciente no tenía el refuerzo. De la vacuna para la influenza, fíjense, las personas con enfermedad cardíaca, recuerden que nuestro paciente ya tenía hipertensión hace 10 años, ya fumaba hace mucho tiempo, o sea que sí o sí ya tiene una patología cardíaca, tiene más probabilidades de desarrollar una embolia y de complicaciones serias, también como un ataque al corazón. Por eso dice la recomendación, bueno, no sé muy bien ahorita lo vamos a bajar, pero indica que en adultos sí o sí también la vacunación debe ser anual, más si tienen estos factores de riesgo como tiene nuestro paciente.
Y del herpes zóster, fíjense, personas que han tenido el herpes zóster tiene un 30% más de probabilidades de experimentar un ataque del corazón o embolia a largo plazo. O sea, para ponerle facilito, persona que ha tenido herpes zóster, 30% más de riesgo de tener un infarto o de una embolia. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Asociación Americana del Corazón. Entonces, en este paciente no tiene vacunas, ¿vamos a dejar que se caiga? ¿Qué le vamos a sugerir? Eso es hacer prevención. Su función de ustedes como médicos generales es hacer prevención. Entonces, ahora ya saben por qué tengo que preguntar vacunas, ¿no ve? Porque ustedes solo preguntan, y he visto en la mayoría de sus historias, pacientes refiere tener todas las vacunas, pero estas nuevas vacunas han preguntado. Ahora ya tienen que preguntar. Fíjense, lo de frutas y vegetales. Se ha demostrado que si una persona consume 800 gramos o más al día de frutas, entre frutas y vegetales, reduce un 17% el riesgo de enfermedades cardíacas isquémicas. 17% solo consumir frutas y verduras. 17% estadísticamente es un valor alto. Pregunta, ¿quién consume de aquí más de 800 gramos de frutas y vegetales al día? Una. Dicen. Claro, frutas y vegetales. Ahora, ¿cómo tengo que hacer el cálculo? La mitad de un plato, nuestro plato tiene que ser verduras. No como sus pollitos que se piden arroz, fideo, papa. Chuño más si hay, pónganle, ¿no? No. Esta mitad de plato, dependiendo del tipo de verduras, pesa entre 300 a 400 gramos. Que coman 2 de estos platos al día, ya está. No es difícil de llegar. Ya digamos que pesa 300, más 2 platos al día, 600. Los otros 200, una manzana, ¿cuánto pesa en gramos? Entre 40 a 50 gramos. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. Un pedazo de papaya, ¿cuánto pesará? Igual, entre unos 40, unos 30 a 40 gramos. Entonces, fíjense, si yo como 2 manzanas y 2 pedazos de papaya, ya tengo mis 800 gramos al día. Empiecen a comer así, en su casa empiecen a educar a su familia a comer así. Es difícil, sí. Pero cuidado, después muchas de las personas aparecen muertos porque nunca han comido verdura. Y así tienen que preguntar a sus pacientes de su plato qué cantidad es verdura, porque algunos, ¿usted come verdura? Sí, allá. Pero yo le pregunto, ¿a qué le llama verdura? Ah, una rodajita de tomate sobre mi montaña de arroz. O dicen, ah, es que en mi salsita la salsita es verdura. No. Mitad de su plato tiene que ser verduras. Empiecen a comer así en su casa. El ejemplo empieza por ustedes mismos. Y además, fíjense que esto es prevenir a su familia, porque ¿cuántos de ustedes tal vez tienen parientes que tienen presión alta, que fuman, que tienen diabetes? Fíjense que con esto le están ayudando un 17%. Muy bien, terminamos con diagnósticos. Ojo, estos son diagnósticos clínicos. ¿Estamos utilizando algún laboratorio? No. ¿Algún examen complementario? No. Eso. Muy bien. Primero, siempre, sindromático. Hemos dicho síndrome
Dos puntos. Teníamos dos opciones, angina e infarto. Si fuera angina, vamos a jugar así un poquito. Si fuera angina, ¿qué tipo de angina sería según las características del paciente? Sin tomar en cuenta el tiempo, porque ya por el tiempo tenemos que sospechar el infarto. Pero digamos que ha sido solo 20 minutos. Angina de esfuerzo. Su libro, ¿cómo lo llama esa angina de esfuerzo? El epónimo Everden. Y nuestro segundo diagnóstico, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Por todo lo que he dicho, cuidado. Si le dolía el pecho, infarto. No. He empezado con el nombre, con el sexo, con la edad, con su ocupación, con su religión. Si hubiera sido católico, eso más, ¿no es? Pero así he empezado, ¿se han dado cuenta? Ese es el análisis que yo quiero que hagan cuando ustedes sean médicos. Porque llegan al internado y dicen, a ver, justifícame tu diagnóstico. No, es que si el doctor de emergencias ha puesto. Si ustedes están haciendo su historia clínica, quiéranse pues, porque cuando ustedes copian el diagnóstico de otra persona, no se están respetando ni ustedes mismos. Para algo están estudiando 5 años. Segundo diagnóstico, síncope. 2 puntos, que amenaza la vida. De etiología cardíaca. El cardíaco, según su libro, se divide en 2. ¿Cuáles son, Elías? ¿Qué? No, los cardíacos se dividen en 2. Eso, eléctrico y mecánico. Este paciente, para sospechar en algo eléctrico, nos tendría que haber referido palpitaciones mínimamente. ¿Nos ha referido? Entonces nuestra sospecha es orgánica. Y por todo lo que les he dicho, de alto riesgo. Así de sencillo se hacen los diagnósticos con su libro de semiología. He aplicado lo que ustedes tienen en su libro, nada más. Estos son los diagnósticos de este paciente. Y para terminar, obviamente esto ustedes, después de hacer su diagnóstico clínico, complementan con sus exámenes complementarios, donde en este paciente, bien facilito, vamos a pedir 2 cosas: enzimas cardíacas y electrocardiograma. De forma inicial, ¿no? Con eso ya complementamos nuestros 2 diagnósticos. Para irnos, yo sé que muchos quieren ser exitosos. Quiero que entiendan que el éxito no es algo que alguien nos dice cómo es. No se dejen llevar porque la sociedad diga, ser exitoso es tener plata. No. Cada uno elabórese su definición de qué es exitoso para cada uno. Para que, si aman lo que hacen, recién van a tener éxito. Gracias, muchachos.